Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches, hermanos. Estamos de nuevo en la palabra del Señor. Esta noche venimos a anunciar el poder del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice la palabra de Dios que se anunciará en todo el mundo. Se está predicando y se está anunciando para todos. Es el Señor, su luz, la libertad que tenemos en Él cuando nosotros nos acercamos ante ese trono de la gracia. Nos da la oportunidad de ser libres de tanta esclavitud y del pecado y de la muerte que hay, de la destrucción que se está viendo en este postrer tiempo, donde dice el Señor que vendrán tiempos peligrosos, tiempos de muerte, tiempos donde hay destrucción, el hombre por el hombre se está destruyendo porque no se ha acercado confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro del abatimiento que hay en las almas, en las personas. Por eso no podemos dejar de anunciarles el reino de Dios que se ha acercado a todos nosotros, porque nosotros éramos un pueblo que estábamos en las tinieblas, no había luz para nosotros. La misericordia vino cuando Cristo vino a este lugar a morir por nosotros en la cruz y a redimirnos de las maldiciones, porque dice que el pueblo hacía sacrificios, pero no se arrepentía, no estaba capacitado de salir de ese pecado que venía y nos destruyó desde la primera vez que nuestros padres allá en el paraíso donde el Señor nos había puesto, en ese lugar, entraron en transgresión y por lo tanto entró el pecado al mundo y por tanto la muerte. Pero Dios en su infinita misericordia no nos dejó ahí, sino que nos revistió de su poder de nuevo, no nos destruyó y nos revistió de pieles, que era la salvación otra vez para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Iba a venir a recuperarnos lo que se había perdido en nosotros. Por eso tenemos que llegar al Señor, porque en ningún otro hay salvación, sino en ese nombre que es sobre todo nombre, el cual se anuncia a toda criatura, para que nosotros volvamos a recuperar la parte espiritual que Dios nos ha dejado a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió de esas maldiciones y tuvo que venir porque nosotros éramos débiles,
en la fe. No podíamos levantarnos, pero Él vino a nosotros. Él no vino al sano, al justo, Él vino al pecador, a los que estábamos lejos de Él. Nosotros hemos recibido la salvación por misericordia y porque Él, como nosotros éramos pueblo gentil y estábamos en esas tinieblas, y en las tinieblas está la angustia, la desesperación, las aflicciones, está la tristeza, el llanto, el oprobio que nos iban a hacer a nosotros por el pecado. El Señor vino y nos sustituyó para que nosotros pudiéramos volver otra vez de nuevo a ser redimidos de todas esas maldiciones que habían en nuestras vidas. Nosotros somos, dice el Señor, su pueblo escogido. Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron y no quisieron esa salvación, y el cual nosotros, por esa desobediencia de ese pueblo de ellos que estuvo con ellos, y que no le hicieron al Señor ellos mismos, sus mismos hermanos, pueblo judío. Debido a eso el Señor con su muerte nos traspasó ese poder, y esa luz poderosa de la salvación era para nosotros, porque ellos fueron rebeldes a su palabra, fueron rebeldes a esa salvación que venía, porque ellos esperaban era un rey terrenal, pero Cristo venía era a ordenar nuestras vidas, un rey espiritual, a que reinara en nuestro corazón, en nuestra mente que estaba perturbada, estaba llena de pecado. Vino a limpiarnos con su muerte en la cruz, nos acercó al Padre, y no tenemos cómo pagarle al Señor todo lo que ha hecho por nosotros siendo pecadores, porque Él Él llamó a pecadores al arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestra vieja pasada manera de vivir, que está viciada con deseos engañosos, y renovarnos en el espíritu de la mente, en la mente donde está el poder de Dios para sujetar todas las cosas que nos hacían daño, que eran malas y le decíamos buenas, porque no teníamos luz, no estábamos nosotros lejos de la ciudadanía del reino de los cielos. Pero la misericordia es para este pueblo gentil, que es el pueblo pagano, porque el Señor dice, cuando se le presentó esa mujer sirofenicia y le dijo: Señor, vino al Señor, tengo atormentada, gravemente enferma a mi hija, y oyó del Señor, lo oyó. El Señor le dijo: tu fe te ha salvado, mujer. Entonces es importantísimo, porque el pan no era para los perrillos, no era para nosotros, para el pueblo gentil, pagano, era para su pueblo. Pero debido a la fe de nosotros hemos entrado, porque esas migajas fueron partidas del Señor en su cruz. El pan venido del cielo, que es Cristo, venía a ellos y ellos lo rechazaron, y nosotros hemos aceptado esa salvación tan grande a través de la fe. Por fe somos salvos de la ira venidera, y estamos viendo todas las atrocidades que se están haciendo en el mundo entero, cómo se está destruyendo el hábitat, la parte que Dios nos regaló, esta tierra, está en destrucción debido a que no hay sabiduría ni hay luz en los hombres, en la humanidad. Han rechazado la luz, vino al mundo, y el mundo rechazó esa luz poderosa que es Cristo, y está en esas tinieblas donde se hacen cosas horribles, el mismo hombre destruyéndose entre ellos, los que están en eminencia, cómo hacen cosas grotescas contra la misma humanidad, sus mismos hermanos, donde hay muerte, donde hay los mismos
animales, la creación de Dios, salen a las costas a decir que nosotros estamos enfermos, hermano, porque se están muriendo la parte animal que está en el mar debido a tanta atrocidad que está haciendo el mismo hombre con ensayos nucleares, y está contaminado todo el plantón, toda la parte del alimento de esta tierra. Su potencia está en el mar y los animales están siendo destruidos debido a la radiación de elementos radiactivos, debido a esas bombas que están tirando de neutrones y protones atómicas, destruyendo lo que Dios nos ha regalado. Hay mucha destrucción porque dice la palabra de Dios en Jeremías 2:19, tu maldad te castigará, no es Dios. Jeremías 2:19 dice la palabra del Señor, la sabiduría de Dios y los dichos de su boca, que la palabra de Dios son los mandamientos que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos alimentarnos de ellos y poder nosotros llegar a su conocimiento y llegar a ser sabios, pero con sabiduría benigna, no maligna ni destructiva. Una sabiduría donde Él nos dejó a través de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras sus mandamientos para que nosotros los pusiéramos por obra, para que nosotros el tiempo que estuviéramos en este lugar donde íbamos a ser probados fuera un tiempo de benignidad, bueno, agradable, perfecto, no desagradable ni en cosas malas, donde la humanidad se ha llenado es de corrupción, su mente, completamente una mente corrupta, su corazón está completamente contaminado, lleno de maldad, lleno de avaricia, lleno de codicia. Sus riquezas terrenales, dice el Señor, son efímeras, son materiales, nada podemos llevarnos de este lugar. Nosotros entramos a este lugar sin nada y salimos sin nada. Nunca nos vamos a llevar de lo que tenemos, de las cosas que poseemos, nunca va a irse con nosotros. En nosotros irá es una alma limpia, una alma purificada, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios no mira lo que mira el hombre, la parte de afuera. Dios mira es la parte de adentro, que es la parte espiritual, la parte del conocimiento, nuestra conciencia, nuestra parte mental, es la que Dios nos va a pedir cuentas cuando esta parte terrenal vaya otra vez de nuevo a la tierra, porque el alma mora en un cuerpo mortal. El cuerpo es mortal, mas el alma es la parte eterna de Dios, y algún día todo lo que hemos hecho, el Señor nos va a pedir cuentas, sea bueno o sea malo, porque hay un tribunal, hay un juez por encima de nosotros que creó los cielos y la tierra. La parte que vemos es la parte terrenal y la parte espiritual es la parte de nuestra mente, el cual nosotros perfeccionamos más la parte de afuera, y la parte de adentro, que es el espíritu de la mente, está vacío, está débil, está porque no lo hemos alimentado de cosas de lo alto, sino que hemos llenado nuestro corazón, nuestra alma de cosas vanas, que no nos van a servir el día que nos vamos a presentar delante del Señor. Dice Jeremías 2:19, tu maldad te castigará. Es nuestra maldad que nos va a poner en un estado de lamentación, de un estado de agobio, de un estado depresivo, un estado completamente negativo, porque es la maldad que hay en nosotros, no es Dios, es la maldad, porque no hemos querido llegar a esa presencia de ese Dios misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia que ha tenido con nosotros. Todo el tiempo se ha anunciado la palabra de Dios
desde tiempos antiguos. Los profetas la anunciaban, los reyes la anunciaban, los sacerdotes la anunciaban, la palabra de Dios, para que nosotros viviéramos una vida agradable y una vida de obediencia a Dios, pero no hemos querido aceptar esa luz que es el Señor, sino que hemos quedado en ese estado bajo, terrenal. No hemos querido ascender, subir a las cosas de arriba, sino quedarnos en las cosas de la tierra. Nos llama más la atención, nos atrae más. Y el Señor quiere es que nos llenemos de su poder, de su Santo Espíritu, que fortalezcamos nuestra vida en la fe, porque nuestra fe es muy débil, hermanos. Nuestra fe es muy débil, entonces al ser nuestra fe débil, al no alimentarla con la palabra que Dios nos ha dejado, entonces nos va a ganar más la parte terrenal, que es la parte que se va a perder en nosotros, y Dios nos va a pedir cuentas un día, tarde o temprano. Nuestra vida es muy corta, cortos de días, dice el Señor. Nuestra vida es como un suspiro. Hoy estamos y mañana no estamos. No sabemos qué nos puede suceder, no sabemos qué nos puede pasar. Nos dicen necios. Hoy vienen a pedir tu alma y lo que tienes, lo que posees, todas estas partes que tanto te han atraído y que son tus ídolos. ¿A dónde estará? ¿Quién se la llevará? El que menos piensa, hermano. Entonces Dios nos está llamando con el poder de su santo evangelio a que nosotros lleguemos a Él para que alcancemos misericordia, porque si nosotros no llegamos al Señor antes de que nos quite esta parte terrenal, no nos va a conocer, nos va a decir hacedores de maldad, no os conozco, porque no hemos querido revestirnos de esa parte espiritual que ha dejado Dios a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Nos ha redimido de las maldiciones, con su sangre preciosa nos ha purificado nuestra mente, nuestra alma, de todas las obras de muerte, que son todas estas cosas terrenales vacías que nos atraen tanto: el desorden, el sexo, las orgías, el pecado, el adulterio, la fornicación, la lascivia. Todas estas fuerzas malignas, bajas, son las que alimentan nuestra vida, pero es algo que nos distrae a nuestra salvación, que va a ser eterna. Un día vamos a partir y esto no nos va a salvar, ni tu oro ni tu plata te van a salvar. El día que estés desnudo delante de la presencia del Señor, cuando nos quite esta parte terrenal, este forro, nuestra alma va a quedar desnuda delante de Él. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante de Él si no tenemos un abogado, el cual ganó todo litigio por nosotros en esta tierra, que es nuestro Señor Jesucristo? Si no lo tenemos a Él, ese modelo que Dios nos ha dejado, ¿a dónde vamos a ir a parar? Si el Señor dice, no os conozco, no están revestidos con lino fino, ni el aceite del Espíritu Santo que Dios nos dejó a través de su vida, nosotros no quedamos solos, nosotros quedamos llenos del poder del Espíritu Santo, para que nosotros fuéramos vencedor, como el Señor venció también en este lugar, en esta tierra. El Señor venció porque Él no vino solo, Él venía con la presencia poderosa del Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Al partir, el Señor nos dejó ese Espíritu Santo para que nosotros no tengamos excusa ante el Padre de la gloria un día, cuando vamos a estar delante de Él y está el Señor en su juicio. Dice, no os conozco, hacedores de maldad. No hemos sido redimidos, no hemos sido limpiados, no hemos sido lavados con la sangre de su Hijo amado. Nuestra mente ha sido corrupta, ha sido impura, y por lo tanto no os conozco. Al lago de fuego, de azufre, las tinieblas de afuera. Si aquí se está viendo tanta maldad y tanta angustia, tanto oprobio, tanta destrucción, y vemos cómo eso nos cambia nuestra vida, porque nos llenamos de malestar al ver tanta maldad que hay en la tierra, en nuestra parte de nuestro país, tanta corrupción, tanta
leyes injustas que se están dictando contra el débil, cómo se ve la gente con hambre, los niños muriendo de hambre. Ya, listo. Entonces voy a leer aquí: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Amén. Es nosotros mismos, hay una rebeldía y hay un juicio. Sabe pues, nos los advierte, tenemos que saber nosotros que cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios, o sea, alejarnos de Él, no tener amistad con Él, dice el Señor. Por eso el Señor no está en el último tiempo, en el postrer tiempo, dice que debemos de entrar en amistad con Él para que vuelva a haber paz en nosotros, en nuestras vidas, en los hogares, en las familias, en los pueblos. La paz comienza en nuestra propia casa, en nosotros mismos. La paz, dicen que no son tratados. ¿De qué sirve si va a seguir lo mismo si la paz no está en las personas, en las familias, en las almas? Ahí es donde está la verdadera paz, ahí es donde se comienza a edificar un verdadero país, un verdadero pueblo. Desde el nacimiento en tu familia está la dirección que viene a través de la luz y los mandamientos del Señor para que nuestra familia no sea destruida. Entonces el Señor dice, Señor, que es malo y amargo el haber dejado tú al Señor tu Dios. El Señor no quiere que nosotros sigamos en esa parte de nosotros vivir alejados del Señor, sino acercarnos confiadamente al Señor para que nuestros días no sean amargos ni malos, porque nosotros mismos somos los que decidimos qué camino es que vamos a tomar, sea bueno o sea malo. Haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti. El temor es que no tenemos la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento y la inteligencia que Dios nos ha regalado a través de lo espiritual, para que nosotros llevemos una vida agradable, una vida de gozo, de amor, no de cosas negativas en nuestra misma vida y en nuestra misma familia, en nuestros mismos hogares. Tenemos que pedir misericordia al Señor, pedir que ese amor reine en nosotros, porque nosotros somos muy débiles en esa parte, porque no hemos llenado nuestras vasijas de ese amor de Dios a través de su mensaje, de su palabra, de sus mandamientos, dice el Señor. Dice el Señor de los ejércitos. Él es el Todopoderoso, es el que nos guía, nos orienta, nos llena de ese poder, nos llena de ese amor para que nosotros podamos levantarnos de este valle donde reina la destrucción y la muerte. Él es la vida, Él es la luz. Él quiere que nosotros volvamos en amistad con Dios para que haya paz en nuestra vida, porque en las familias es donde se forman los personajes, se forman los grandes maestros, donde se forman las grandes eminencias, salen de una familia y ahí sale la familia formada o para el bien o para el mal. Nosotros tenemos que tener el temor a Dios, que es el conocimiento de Él, para que nuestros pueblos y nuestras naciones, nuestras ciudades tengan buenos dirigentes, donde no haya tanta habilidad ni tanta corrupción que se está viendo en los países, en el mundo entero, por el amor al dinero, que es la parte terrenal, porque hemos dejado la parte espiritual. El Señor dice que lo hemos dejado tú al Señor por faltar ese temor en nosotros, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Dios quiere es que nosotros no sigamos débiles, sino que nos fortalezcamos en el Señor y el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo que Dios nos ha dejado, para que no tengamos excusa de que Dios nos dio esa parte de la salvación, esa parte espiritual, para que nosotros fuéramos reyes, la parte material fuera dominada por la parte espiritual, que es el sacerdocio que le ha regalado a todo varón. A través de Cristo hemos recuperado el sacerdocio
y por lo tanto quiere el Señor que ese sacerdocio lo pongamos por obra y en práctica desde el seno de nuestra familia, donde parte nuestra familia, que parte de Dios está la vida, está los hijos, está los esposos, nuestras mujeres, que sean benditas del Señor, porque así está escrito desde Abraham, el padre de la fe, que en Cristo íbamos a recibir bendición todas las familias de la tierra, no maldición, como se está viendo actualmente en los pueblos y en las familias agobiadas y familias lejos del Señor, porque no hay el temor ni el conocimiento de Dios, porque el mundo prefirió, dice, las tinieblas que la luz. Hay tinieblas y el Señor quiere que nuestra casa esté llena de luz, porque si una casa está en tinieblas no tiene salida, está angustiado, está afligido, está desesperado, ¿ya? Porque ¿cómo vas a salir tú de tu casa si está en tinieblas, si estás encerrado y no tienes salida, no encuentras ni la puerta ni la ventana, ni vas a salir por ninguna parte? Te vas a desesperar, te vas a angustiar, y Dios no quiere eso. Nuestra casa somos nosotros, el templo somos cada uno de nosotros, el santuario es la ofrenda agradable a Dios, que somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Dice segunda de Pedro 3. Hermano Eduardo, estamos en la palabra del Señor y vamos a leer segunda de Pedro 3. Sí. Y el día el Señor vendrá, ¿no? Está nuestro hermano Eduardo. Eso. Segunda de Pedro. Sí. 2:3. Ajá. 3. Por la avaricia. 2:3. No, 3. 3. Segunda de Pedro 3. El día del Señor. Eso. Amén. Buenas noches, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo leemos la palabra de Dios en segunda de Pedro 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo el Señor nos habla aquí a través del apóstol Pedro, que nos dice, que nos exhorta para que nosotros tengamos un limpio entendimiento, o sea, que nuestra mente
nuestro razonamiento esté lleno de luz, esté lleno del Señor, para poder nosotros discernir entre lo bueno y lo malo, lo que está pasando en nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras ciudades, cómo estamos viendo qué se está haciendo con la grace de Dios. La grace de Dios se está llevando bien dirigida. El apóstol es nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente, o hay apóstoles que están dirigiendo la grace de Dios como hombres, no como sacerdotes del Señor. El apóstol Pablo nos dice que el día del Señor vendrá, y como amados de Dios, Él nos ha escrito a través de estas cartas que nos exhortan a que nosotros debemos estar lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo de todas estas obras muertas que perturban nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, porque si no, ¿qué vamos a hablar nosotros si no tenemos un limpio entendimiento? Vamos a hablar cosas de hombres, y Dios no quiere eso. Dios quiere es que hablemos de Él, de su redención, de sus mandamientos, de sus estatutos. Nosotros no podemos hablar cosas diferentes a esas, sino de lo que Él nos ha dejado como discípulos, como apóstoles, como hombres que llevan el mensaje de la salvación. Todos tenemos que llegar a un limpio entendimiento, a una mente lúcida o una mente llena de luz, no una mente que no haya sido renovada por el poder del Señor y del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. ¿Qué dice el 2? Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. ¿Discierna? Tengan memoria. Sí. Ahí nos está diciendo el Señor que debemos nosotros tener memoria de todas las cosas que Él nos ha enseñado, nos ha exhortado para corregirnos a través de la vida espiritual que hoy nosotros estamos llevando, y que de igual manera quiere el Señor que usted, amigo, recuerde que desde el principio de la creación la palabra de Dios ha sido contradicha, ha sido llena de contradicciones, porque como no se escudriñan las Escrituras, se habla de lo que la gente no ha leído, no ha escudriñado, del poder de Dios, de lo que es el limpio entendimiento, de lo que es la transformación en el espíritu de nuestra mente, que es donde está la clave para un buen cristiano, un buen creyente, que se arrepienta y que el Señor, mediante esa operación, con la misma que hizo a través de su Hijo, que lo levantó de entre los muertos, con el poder de su fuerza, seamos levantados cuando nosotros verdaderamente buscamos de Él en su palabra, y que nos va dando ese espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de inteligencia, para poder nosotros llenar nuestros corazones de todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, como dice en la palabra de Dios, para que no haya rencillas, contiendas y peleas como se está viendo hoy en nuestros hogares, en nuestras familias de la tierra, en el mundo, entre los gobiernos. Siempre hay contradicciones cuando se habla de la palabra de Dios, porque se cree que es una religiosidad, que es una religión, cuando el Señor nos enseña de que ninguna religión nos va a salvar, solamente es creyendo en el poder de Dios, porque la religión verdadera es la pura y sin mácula, la pura, la limpia con el Santo Espíritu de Dios. ¿Dónde la limpia? En el espíritu de nuestra mente, a usted, a mí, a todos. Allí es donde se produce el verdadero cambio que Dios quiere que tengamos. Desde la niñez nos enseña, nos dice, debemos de aprender las Sagradas Escrituras, porque de ella nos parece que emana la vida eterna. Y todo esto
se cumple en nuestras vidas. Hoy en día hay mucho palabra contradictoria, aún en hermanos que dan la palabra de Dios, encuentra uno cosas como que si estuvieran añadidas, cuando la misma palabra de Dios nos enseña que no podemos añadir. Lo testifica aquí en Apocalipsis 22:18. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y dice el 19: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Toda la palabra de Dios ya está escrita, no podemos añadirle ni quitarle. Solo que hay que pedirle al Señor que tengamos revelación de su Santo Espíritu, para nosotros no ir a añadir a lo que Él ya nos lo dio. Y hoy quiere que usted y todos nosotros verdaderamente busquemos colocar y tener nosotros ese limpio entendimiento, que es la base para tener verdaderamente una purificación y una santificación en el Espíritu, no añadiendo a lo que Dios ya nos dio. A través de su Hijo amado Cristo Jesús nos trajo el Evangelio. La profecía toda ya está escrita, no podemos añadir ni quitar, porque entonces viene ¿qué? Las plagas y la ira de Dios. Vemos nosotros en este mundo todo lo que está aconteciendo por las desobediencias, por andar en contradicción de las cosas de Dios. Hoy me recuerdo algo que hacía unos 8 o 9 meses, un presidente vecino, el vecino país del Ecuador, hablaba muchas cosas contra el pueblo de Israel. Y uno oía y lo que entendía allí era que era un pueblo totalmente falto de entendimiento. Hablaba de cosas totalmente que él no conocía. Él no conoce lo que significa el pueblo de Dios. Y por ende, más adelante, Dios nos contesta y aparece luego un terremoto, una destrucción. Y uno todo lo relaciona porque uno ya anda en el Espíritu, anda en las cosas de Dios que nos pone a ver, para poner nosotros entender y discernir siempre entre lo bueno y lo malo, porque Dios quiere es que nosotros verdaderamente andemos conforme a su palabra, conforme a las Escrituras, porque decía el hermano ahora en Jeremías: tu maldad te castigará. No es ni el mismo Señor ni el mismo diablo, es tu maldad que está llena que en ese entendimiento que está totalmente que entenebrecido, está en tinieblas. De ahí perdura todas las concupiscencias, todo lo malo que el ser humano puede imaginarse: corrupción, robo, engaño, muerte, drogas, vicios, ¿sí? Todas esas cosas están en una mente totalmente sin Cristo. Una mente sin Cristo es una mente muerta, nos enseña el Señor. Sin Cristo el ser humano está muerto, muerto espiritualmente. Y si está muerto espiritualmente, las obras que hace son malas. Por eso Dios nos enseña a usted, a mí y a todos nuestros hermanos que están escuchando este programa: escudriñemos las Escrituras, busquemos que el Señor nos haga esa operación, necesitamos en el espíritu de nuestra mente para poder nosotros comenzar a ver los cambios reales que necesita todo ser para que todas las cosas le salgan a bien. Amén. Dice el Señor ahí, sigue aquí en el 3, sabiendo primero esto, ¿no? Que nos habla de que la palabra de Dios es traída desde tiempos antiguos y el Señor no cambia.
El Señor es el mismo de ayer, hoy, siempre y por los siglos. La palabra de Dios, cielo y tierra pasarán. Algún día nos iremos nosotros, como muchos han partido, como ejemplo de nuestro hermano que estuvo aquí tanto tiempo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz. Es la que renueva completamente nuestras vidas. Esa palabra siempre ha permanecido y permanecerá. Así el hombre siempre va a pelear con Dios, siempre la parte carne, la parte terrenal va a estar en adversidad con Dios. Pero Dios es muy claro, Dios es el dueño de nuestra vida y Él nos regala la parte terrenal. Por eso tiene misericordia con nosotros, para que nosotros nos alimentemos nuestra parte espiritual, que es la parte de Dios, para que nosotros esa parte terrenal no nos vaya a destruir, no nos vaya a liquidar, a tener que lamentarnos, porque nosotros somos completos, cuerpo, alma y espíritu. Nosotros también tenemos que alimentar la parte de Dios, porque Dios no es injusto. Dios hace el vaso por fuera, pero también nos ha hecho por dentro, nos ha hecho esa parte donde está el poder de Dios, para que Él reine en nuestra carne mortal. La parte mortal es la que vuelve a la tierra, más la parte de Dios es la parte eterna, la parte espiritual. Nosotros siempre alimentamos en la parte terrenal y Dios no puede ser burlado. Por eso el Señor habla aquí de la concupiscencia del hombre, de la maldad del hombre y la mente del hombre corrupta. Dice aquí en Gálatas 6, dice 7, no os engañéis, dice el Señor, no os engañéis, nos dice al hombre, porque dice que el corazón es engañoso. Nosotros creemos que estamos bien porque hacemos buenas obras, no, pero nosotros estamos en todo momento contradiciendo a Dios, porque estamos haciendo cosas que Dios no quiere que hagamos, porque vamos a destruir su obra que somos nosotros. Cada uno de nosotros es la obra de Dios y el Señor nos va a tomar cuentas un día qué fue lo que hicimos en la parte que Él nos dio y nos regaló, si la sujetamos o no la sujetamos o la perdimos, porque Él nos dio también la parte espiritual para que nosotros no fuéramos engañados, ¿ya? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que usted hace, después eso se le devuelve, ¿ya? Si usted siembra, dice el Señor, para su carne, de la carne segará corrupción, maldad, porque es la parte que usted ha alimentado, es la parte que usted se está engañando con deseos engañosos, porque Él dice en la palabra de Dios en Efesios 4:22, que es la introducción de nuestro tema en nuestro programa, dice el Señor Efesios 4:22, que en cuanto a tu vieja pasada manera de vivir, ya esa pasada manera de vivir ya está viciada con deseos engañosos. Son deseos engañosos y nuestro corazón ha sido engañado porque no hemos tenido la parte espiritual y nosotros creemos que la vida solamente es la parte terrenal, la que vemos, la parte material. No, hermanos, está la vida en abundancia que Dios nos ofrece y la vida eterna, que es la parte espiritual. Después de que nosotros nos vamos de este lugar, está la otra parte, que es la parte que Dios nos regala por haber vivido una vida ordenada y una vida en fe y una vida agradable a Dios. No es agradable. Entonces vamos a hacer un día, vamos a tener juicio, porque Dios dice, la palabra de Dios dice, todo me es ilícito. Usted en su propia voluntad puede hacer lo que quiera, puede hacer lo que le da la gana, pero todo se cobra. Todo lo que usted siembre en su vida terrenal, material, una vida alejada de Dios, eso mismo se le va a devolver. La maldad lo va a castigar, porque al final de la jornada es cuando nuestro cuerpo, las fuerzas van decayendo. Al final de la jornada es cuando llega a los 60, 70 años, tu vigor, tu fuerza se va debilitando, porque completamente llevaste una vida carnal, una vida terrenal, una vida llena de concupiscencia, de lascivia, de lujuria, de codicia, de avaricia, de muerte se llama eso, de engaño. Eso fue lo que alimentaste. Entonces Dios no puede ser burlado.
tú viviste una vida engañada y después estás echándole la culpa a Dios por tu mala salud, porque no tuviste un tiempo, no tienes no tienes reposo, no tienes, acabaste tu vida sin dinero como el hijo pródigo, te lo gastaste todo en la vida terrenal y no dejaste reserva para tu vida de los 70, 80 años y por allá tienes que ir a un asilo a que te den posada por misericordia. Dice el hijo pródigo, recibía de lo peor, comía lo de los cerdos, porque su vida, después de que Dios le dio su herencia, porque Dios a todos nos da la herencia, Dios no es injusto, todos tenemos y todos hemos tenido, pero hemos malgastado nuestra vida, la hemos invertido en cosas vanas, cosas que no son, y después eso va a venirse en contra de nosotros, porque usted puede hacer lo que quiera, hacer su voluntad, pero está la otra parte de Dios. Si usted no llena la parte de Dios, usted va a tener muchos problemas al final de su jornada, a los 60, 70 años, cuando ya sus fuerzas se han debilitado y cuando usted ha sembrado una vida corrupta, una vida en la carne. Todo eso va a representar no vida en abundancia, viejo, va a representar es una vida en malestar, no en bienestar, sino en malestar, porque eso es lo que sembramos. No le echemos la culpa a Dios. Dios no puede ser burlado, dice Él. Eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Dios nos regala la otra parte, la vida espiritual. Entonces, con esa vida espiritual puedes dominar tu carne, tu parte mortal, tu parte terrenal. Y después partimos de este lugar, pero no nos quedamos en las tinieblas, sino que nos llenamos de luz para irnos a gozarnos con el Dios de los espíritus de toda carne. Por eso aquí dice, volvamos a Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado, andando según sus propias concupiscencias. ¿Cómo vamos a predicar una vida donde nosotros llevamos una vida terrenal, una vida engañosa? Ya, inclusive en la misma iglesia del Señor se están burlando de las ovejas, porque las ovejas les gusta la lana de las ovejas, la parte de afuera, pero las almas de las ovejas se están perdiendo. ¿Por qué? Porque son profetas de Baal. Profetas de Baal no predican sino prosperidad, no más, pero engañan las almas y las almas después van a tener que presentarse delante del Señor y fueron burladas por esos falsos profetas de Baal que no te predican sino señales, prodigios y milagros. ¿Para qué que te salgan 2 manos, 2 cabezas? ¿Para qué? ¿Para qué eso? ¿Para robar más? Si tu mente no ha sido cambiada, tu mente está corrupta, está corrompida. Entonces, ¿para qué lo de afuera? Si la concupiscencia del hombre está en el corazón, está en la mente, dice el Señor, aunque te laves con lejía, aunque te laves con perfumes, hiedes, sepulcros blanqueados, nos decía el Señor, muy bonitos por fuera, muy hermoso todo por fuera, muy bien las lipos, muy bien la parte de los buenos perfumes, ya, de los cuerpos esbeltos, pero eso es por fuera, eso es por fuera, eso se va a perder. Algún día, ese es el atrio, tú tienes que tener un lugar santo y la ofrenda agradable a Dios eres tú. No es templos hechos de manos de hombre donde yo voy a ir, no me sirven de nada. Yo puedo ir a la iglesia que sea, yo puedo ir a la congregación que sea, pero si mi ofrenda no es agradable a Dios, estoy perdiendo el tiempo, porque no he sido renovado, no he sido limpiado, no he sido lavado con la sangre de Cristo Jesús, y mi ofrenda a Dios es desagradable, porque mi ofrenda a Dios es mi templo, mi propio templo, mi propio cuerpo, mi propia alma, tiene que ser agradable a Dios. Entonces me estoy engañando yo mismo, ya haciendo un poco de cosas externas. Si yo no he venido al arrepentimiento, no he sido lavado de obras muertas, de esta falso entendimiento, de esta concupiscencia que el Señor nos habla aquí, a través que el Señor va a venir un día. ¿Cómo nos va a encontrar?
¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor si todavía tenemos una mente que no ha sido lavada por la sangre de Cristo Jesús, ni tenemos un vestido dado de gala, que es nuestro espíritu de la mente renovado, completamente renovado? Ese es el templo racional, esa es nuestra razón, ¿ya? Agradable a Dios y perfecta. Entonces no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, estamos siendo engañados, hermanos. En la misma iglesia del Señor, la grey de Dios se está llevando con ganancias deshonestas. Solamente les interesa la lana de las ovejas, la parte de afuera, pero no la parte de adentro. Y se están perdiendo, hermano. Se están perdiendo porque no se está predicando la verdad, no se está predicando el verdadero evangelio, que es el evangelio de la limpieza, de la purificación, de la santificación. Eso es lo que Dios nos ha dejado. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Cristo vino a deshacer las obras malas de nuestras vidas, las obras de muerte, que es la que teníamos en nuestro corazón. Vino a limpiarnos y su muerte nos limpió, no tenemos excusa. Su muerte en la cruz fue la obra, el modelo que Dios nos dejó. A través de esa muerte crucificó el pecado, lo crucificó ya la muerte, crucificó el pecado. No debe morar en tu cuerpo carnal más el pecado, hermano. El Señor ya lo venció, no hay excusa. Dios no puede ser burlado. Tenemos que llegar a un verdadero arrepentimiento. Por eso se está predicando la palabra del reino poderosamente en los postreros tiempos. Y van a venir, como dice el apóstol Pedro, van a venir profetas mandados por el Señor, santos profetas, no profetas impuros, profetas falsos, profetas de Baal, que quieren que te anuncien solamente prosperidad y cosas para tu parte terrenal, tu parte espiritual. No se está predicando el evangelio del arrepentimiento. Hermanos, el Señor dice, vuelven en amistad con Dios y por eso nos va a venir paz. Seamos amigos de Dios. Estamos alejados del Señor, nos está diciendo. Dios no quiere que se siga burlando. Nosotros nos burlamos del Señor. Dios conoce tu corazón. Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira es tus cosas de afuera, tu posición, tu extracto, todas estas cosas vanas. Dios mira es tu mente. Dios mira es tu mente. Amén, hermanos. Dios quiere es que sigamos nosotros teniendo ese limpio entendimiento para poder nosotros discernir quién es burlador, quién no es burlador, quién está hablando de dinero a toda hora. El Señor nunca habló de dinero, nunca. Y ahora todas las iglesias no hablan sino de dinero. El dinero no te salva. Te salva es un corazón contrito, humillado a Él. No más, ni tu oro ni tu plata te podrán salvar. El día que te llega la angustia, el desespero, no te va a servir para nada. Porque si no tienes una mente limpia, purificada, no va a pasar nada. Con el Señor allá tu arrogancia no sirve para nada. Allá no sirve, usted no sabe quién soy yo. Allá para el Señor no te sirve eso. No te sirve casa por cárcel. Eso no te sirve. Tú tienes que tu mente corrupta, arrepentirte. Porque vemos cómo los pueblos mueren de hambre, los niños mueren de hambre, mueren esas EPS que engañan a la gente con un ibuprofeno, una acetaminofén que vale 200 pesos y las cotan cada mes son de 70 y 80 mil pesos y cada 6 meses te dan una cita para un especialista que no te dice nada. Hay mucha burla, hermano. El hombre está burlándose de Dios. Usted puede seguirse burlando, pero el día que el Señor le quite esta parte terrenal, esta parte de afuera, hermano, y usted quede nudo delante del Señor, ¿qué vas a hacer? No te sirve tu arrogancia, no te sirve tu dinero, no te sirve tus posesiones. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, hermano. La vida del hombre la vida es corta, muy corta. Nosotros venimos aquí a ser probados y hay partes de tinieblas que nos engañan a nosotros para que nosotros perdamos la salvación. Dios nos está llamando al arrepentimiento y nos está dando tiempo porque Dios es un Dios misericordioso con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Seguí aquí diciendo 4.
orar, no hay que orar. Amén. Padre Santo, bueno, por eso el Señor nos invita para que nosotros seamos librados de los burladores y de todas estas cosas, en pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre. Allí es donde Dios nos invita para ir adquiriendo ese limpio entendimiento que nos está enseñando la palabra en el día de hoy. Pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en eso pensar, dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 4:8. Esa es la invitación que Dios nos hace en este día para que nosotros podamos salir adelante y no seamos nosotros víctimas de los engañadores, de los burladores, de los que cambian la palabra para su propia conveniencia. Por eso los invitamos nosotros a que pensemos en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo. Vamos a orar por los hermanos. Padre Santo, gracias Señor, porque tú no retardas tu promesa, que dice que algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Gracias Señor, esta palabra llegue a los corazones, Padre poderoso Dios, para que se vuelvan a Dios, que haya amistad, que sean amigos de Dios y que resplandezca la luz en medio de estas tinieblas, Señor, y haya paz para los corazones y los que están en eminencia, Señor. Oramos por ellos, los que están, Padre Santo, dirigiendo los pueblos, los países, para que el Señor tenga misericordia también de ellos y ellos también procedan al arrepentimiento, para que vuelvan en amistad con Dios, para que llegue la paz a las naciones, a los pueblos y las familias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos das, Señor, porque tú eres el único que nos puede renovar nuestra vida y cambiar nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por la palabra de Dios, Señor, que es anunciada en este lugar. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. En nombre Dios de los Cristo bendiga. Jesús.